resumen. Y los dos chicos acá Sí. y en línea una persona. Ayer habíamos visto ya un poco de climatización, iluminación, renovación del aire. Vamos a empezar a ver ahorita sistemas sanitarios, controles de acceso, y entraremos después en medición de consumos energéticos, integración del sistema de detección contra incendios y la integración general. Desde ayer ya empezamos a destacar temas importantes como que siempre se va a repetir específicamente las formas de control. Tú puedes controlar directamente colocando instrumentación en las distintas especialidades o integrando toda esa data a partir de una tarjeta de comunicación, siempre y cuando exista un proceso de control ya definido para ese subsistema específico, ¿no? Entonces, bajo esos dos escenarios nos vamos a seguir enfrentando siempre y prácticamente a partir de aquí siempre será lo mismo. Si el cliente tiene en su mente cualquier solución distinta, como por ejemplo una grúa que va a limpiar automáticamente el cristal de una torre en los últimos niveles, Francisco, llegó algo, en los últimos niveles de la torre y esa grúa se permite integración a partir de un protocolo, de una tarjeta de comunicación. Nosotros podríamos integrar esa grúa a la escala general del sistema de gestión, porque tenemos la data, siempre y cuando tengamos una tarjeta de comunicación hacia su integración. O sea, lo que quiero decir con esto es que si es escalera eléctrica, si es un ascensor, si es cualquier elemento, siempre va a ser lo mismo. Vamos a requerir identificar cuál es el módulo de comunicación de esa especialidad y integrar, integrar esa información, esa data de operación a la interfaz general de la infraestructura, ¿no? Hoy, antes de comenzar, hoy pasó algo muy interesante. Un especialista en energía nos solicitó hacer un estudio o una solución realmente de conexión y desconexión de cargas. Y quería compartirla porque me pareció muy interesante la propuesta. Cuando tú contratas energía a nivel internacional, tú contratas por un pico de demanda. Y ese pico de demanda, tú no puedes pasarte ese pico cuando tú contratas el servicio. Porque ese pico de demanda te puede penalizar en las facturas, ¿no? O sea, la solución que está proponiendo es identificar cuáles son los agentes que te producen los picos de demanda. Y en el momento que vaya a operar un pico de demanda, generar una automatización que permita, por un lado, desconectar de la red eléctrica el suministro, aprovechando para eso una fuente de energía renovable, porque la infraestructura lo tiene, unos sistemas de paneles solares que está almacenando una batería con unos inversores. Desconectar la red eléctrica en ese momento, activar realmente el suministro desde la fuente de energía renovable y arrancar la fuente que va a producir un pico de demanda que se reconoce porque ya hay una cierta cantidad de bombas que van a tener un pico, y aunque tienen alguna de las propuestas fue colocar un variador de frecuencia también, pero el cliente quiere que en ese momento que consuma las bombas se desconecte de la red eléctrica y se consuma realmente desde un inversor con un sistema de unas baterías para su implementación. Interesante, es un reto porque tienes que de la velocidad de transferencia y tienes que, sí, pero hay unos tiempos bien definidos. Entonces, cuando le des el encendido, tú no necesitas que la bomba arranque inmediato. Tú puedes tener un timer allí, un delay, y ese delay va a activar, pero previamente hay una transferencia para que garantices que el rectificador, desconexión de carga y garantiza continuidad. El principio, aunque suena complejo desde el punto de vista de energía y de automatización, si lo trasladamos a un país como Venezuela, donde tenemos un problema energético duro y que mucha gente termina comprando una planta eléctrica de una capacidad X, pero muchas veces esa planta eléctrica, muchas casas realmente ni siquiera saben cuánto es su demanda. Porque yo te pregunto a ti, ¿cuánto consume energía tú en tu casa en kilovatios? Nadie tiene esa respuesta. O sea, muy pocas personas realmente tenemos esa respuesta. Pedro, ¿cuánto consume? O sea, uno no tiene ni idea de si son 2 kilovatios. Claro. Aquí porque no nos cuesta. En el momento que la factura diga es tanto, es decir, sí, es una de las razones. Pero aún así, aunque pagues, tú sabes cuánto pagas en dinero, pero probablemente no te identificas en cuántos kilovatios representa ese consumo energético. Entonces, si tienes esas posibilidades y tenemos apagones, como ocurre en Venezuela, hace poco tuvimos, hoy estamos en duda, y si se corta la energía, desde ya me disculpo porque hemos tenido
varios apagones en Caracas. Hoy aquí se nos fue más de 2 horas de energía. Entonces, para ese tipo de soluciones, ¿qué pasa? Mucha gente termina comprando plantas eléctricas, sobre todo pequeñas a grandes casas que tienen, o personas que tienen poder adquisitivo como el señor Francisco. Bueno, él dijo como el señor Francisco, que tiene dinero, entonces muchas personas terminan comprando una planta, vienen cortes, apagones largos, terminan colocando sus plantas de energía, muchas veces funcionando por más de 8 horas, le quemas el motor, terminas dañando la planta eléctrica, o en muchas otras ocasiones compras una planta de energía y esa planta no cubre las necesidades y te dicen, te la compra un señor en la esquina que te dice, mira, esta planta soporta una nevera, 2 aires acondicionados y la iluminación. Pero eso lo está diciendo él tú no sabes realmente cuánto es tu demanda. Él está diciendo con una casa que en su mente él planificó y calculó, pero no sabemos cuál es el tamaño y las magnitudes de las distintas casas. Entonces, todo se influye. Y la forma de arranque todos a la vez. Todo se influye. En casas existe una tarifa que te da la electricidad y mira, son tantos kilovatios ellos estiman. La banda verde, Eso es lo que te da. la banda verde en Venezuela son 500 kilovatios al mes para casas en Caracas. Para Maracaibo, por ser un tema más de temperatura, puedes llegar hasta 1100 la banda verde, ¿no? La banda establecida por el gobierno, por el ente gubernamental en este caso. Pero si ese es el servicio que están pidiendo, que es un caso para Puerto Rico, si lo ejecutamos en Venezuela, también tiene mucha cabida. Porque ahora es, primero, monitoreo de consumo energético. Lo que estamos viendo, medidores colocados en puntos específicos. Identificación de los puntos de máximo consumo de carga. En qué momento arranca la nevera, en qué momento arranca el ventilador, en qué momento arranca la bomba de agua, si tiene una piscina en su casa, si tiene un sistema de bombeo propio de los tanques de agua, en caso que tenga sistemas de tanques, que esas normalmente quintas pues ya tienen, o grandes chalets y tienen ese tipo de infraestructura. Si tienes ese perfil de consumos energéticos y los tiempos y los picos, identificas una gráfica de comportamiento de esa energía, tú puedes fácilmente identificar qué cargas necesitas, qué picos de consumo de energía necesitas y dónde arrancan las distintas unidades. Porque en lugar de comprar una planta de 2 megas o de, no sé, 20K, 20 kilovatios, 20 kVA, tú terminas comprando plantas o una planta más pequeña con una solución de energía renovable, probablemente para ciertas cosas puntuales, almacenamiento de energía en batería, inversores para alimentación, y logras con eso garantizar que tu planta, que viene para un consumo de operación de máximo 8 horas continuas, la tengas que encender solamente en menos periodos de tiempo y evitas que en largos periodos de apagones, como ocurrió en marzo, tengas dependencia total de combustible. Porque aquí pasó en marzo. Mucha gente compró plantas eléctricas y resulta que se quedaron sin combustible. Maracaibo, todo el interior del país, y se quedaron, tenían una solución, pero al final no tenían nada. Porque ahora tenías la planta, pero no tenías cómo encenderla. Entonces, ese tipo de soluciones interesantes, vamos a irla manejando, vamos a irla madurando la propuesta, porque sí se puede hacer, pero necesita un tema de ingeniería, necesita un tema de dimensionamiento y necesitan los kits de medición, de diagnóstico, porque es como un doctor que llega a tu casa y usted tiene un problema, vamos a medir cuál es el problema que tiene. Y primero viene y te coloca un electrocardiograma, identifica cuál es tu problema y te dice, ok, toma esta pastilla. Prácticamente lo mismo desde el punto de vista de energía, pero para infraestructura. Necesitamos garantizar continuidad operativa, vamos a identificar cuál es el perfil de carga de realmente consumo y ahora vamos a implementar soluciones que en algunas ocasiones pueden ser variadores de frecuencia, si ocurren ciertas bombas, o por lo menos arrancadores suaves, o encendidos escalonados cuando ocurran necesidades. Si la bomba arranca, no dejo que encienda otro sistema de ventilación o climatización, o evito que los aires acondicionados enciendan, pero por lo menos garantizo que la continuidad operativa de esa vivienda. Entonces ya entrará un tema de personalización de cada necesidad y lo quería compartir porque me pareció interesante, ¿no? Habíamos quedado en sistemas sanitarios y vamos a identificar un poco otra vez, siguiendo siempre la metodología. O sea, lo que estamos haciendo es el ejercicio de la metodología, pero estamos yendo al detalle de los distintos
de los principales subsistemas que forman parte de una infraestructura. Pues bueno, son muchos otros que de pronto forman parte de esta infraestructura, pero casi siempre vamos a encontrar lo mismo: clima, iluminación, energía, agua, controles de acceso, medición de consumo energético, sistemas de detección de incendios y seguridad. Más de eso, creo que tocará dependencia de la creatividad, pero estamos tocando los puntos principales del core del funcionamiento de una infraestructura. Si vamos a necesidades, primero identificar en sistemas de bombeo qué tipos de bombas estamos hablando, dónde se ubican las edificaciones, las bombas, si hay un cuarto de bomba o hay dos tipos de cuartos de bomba, o hay un sistema de tanques que primero inyecta a un tanque superior y después por gravedad cae el suministro. O sea, identificar cómo es el funcionamiento. Necesitamos un input. No podemos diseñar si no tenemos esa información. Por lo tanto, en todo momento siempre es, ¿qué hay de proyecto? ¿Qué hemos definido en el punto de vista del proyecto? ¿Tenemos proyecto o no tenemos proyecto? ¿No hay proyecto? Necesidad hacia atrás. No hay proyecto y tú quieres que diseñe. Te puedo diseñar en base a supuestos, pero todos esos supuestos probablemente tengan errores porque no hay nada que hacer, no puedo hacer mucho más allá. Pero el promedio es una tendencia o por encima, muy por encima o muy por debajo. Va a tener errores, o sea, porque difícilmente, yo no sé si hay 3 bombas o hay 2 bombas, y puedo prever, bueno, este edificio probablemente tenga 3 bombas. 3 sistemas de bombeo sin, yo voy a trabajar con presión constante, pero de pronto no es presión constante, sino tiene un sistema aeroneumático. Entonces, eso es parte de exigir. Uno tiene que primero, antes de iniciar, pues, exigir, porque hay que tener claro cuáles son los límites. ¿Cómo se controlan cada una de las bombas? ¿Se van a monitorear los cisternas o los tanques? ¿Es importante para el cliente o no es importante para el cliente? En la infraestructura falla realmente el suministro, no falla. Hasta hace unos años atrás, pensar que iba a haber cortes de energía en Venezuela era impensable. Y pensar que no, cuando coloca un suministro, una energía de una planta eléctrica, por si acaso. Muy pocas personas o muy pocas ocasiones realmente eso pasaba. Habrá situaciones en países donde monitorear el nivel de agua en un tanque, en una cisterna, no tiene sentido. Porque a mí me ha pasado, yo propongo, no vas a medir el nivel del tanque. No, aquí nunca falla el agua. Y te quedas como que, bueno, a nosotros sí. Pero es la realidad, pues te enfrentas a realidades que tienes que tener claro si de verdad tiene valor agregado tener ese tipo de data. ¿Cómo vamos a monitorear la entrada y la salida? Son como señales mínimas que deberíamos poder obtener, por lo menos en la situación de Latinoamérica o nuestra situación local. Siempre es importante poder saber si tenemos agua en los tanques o qué nivel de agua queda en el tanque, si estamos recibiendo agua del servicio público o cuántos días tenemos sin tener servicio de público, cuánto estamos consumiendo de agua a lo largo del tiempo en esa infraestructura. Pues si tú tienes esas 3 datas, sabes cuánto consumes, sabes cuánto nivel tienes en el tanque y sabes si está entrando, tú puedes tomar una decisión. Es momento de comprar cisternas en este momento porque si no, mañana no vamos a tener cómo operar. Porque tienes data, tienes mantenimiento predictivo a partir de información que te va a garantizar mantener una continuidad operativa de esa infraestructura. Casos hoteles, casos clínicas, casos de infraestructura que no pueden fallar con el tema del agua y que pues sufren cuando tienen esos tipos de cortes, ¿no? Desde el punto de vista... Bueno, cuando hay cortes... ¿Está encendido? No, sí está encendido, pero no se escucha casi. Entonces puedes parafrasearla para que te escuchen los que están online. Ok, vamos a poner tomar el micrófono un poquitito cuando vayan. Él comentaba que por norma, en muchas ocasiones, pues te exigen para ese tipo de infraestructura tener un mínimo de nivel de agua. Y sí, porque tú tienes que calcularlo en el sistema, en el proyecto de sanitario, en el proyecto de bombeo. Pero la realidad es que, ok, tú lo prevés en tus cálculos, pero eso no garantiza que lo van a tener. Porque tú lo previste y está diseñado para eso, o sea, para esas capacidades. Pero si no tienes suministro, tienes que correr a garantizar, y aunque diga que tienes que tener tantos litros por usuario, probablemente no es la realidad. Y por eso es tan importante el tema de la sustentabilidad, sobre todo el tema de agua, aprovechar niveles de agua de lluvia, aprovechar niveles de agua en los sistemas freáticos, del nivel freático, si es posible tener tus propios sistemas de pozo, tenerlo siempre y cuando eso no impacte, exista un estudio de impacto ambiental,
cosa que por lo menos en esta ciudad no está ocurriendo. Todo el mundo está construyendo pozos, pero muy pocas veces se están realizando realmente estudios de impacto ambiental sobre esos sistemas de drenaje de agua natural, esas fuentes de agua natural. Debe existir una planificación, porque no puede ser que todos empecemos a sacar agua de la tierra y qué impacto estamos realmente haciendo sobre... Para sacar el agua de la tierra. Pero nadie está parando. El problema es que si te capturan, entonces se apropian del tanque, se apropian del pozo como tal. Bueno, Ha pasado en algunos condominios que se ve eso. Por norma, toda explotación de agua pública de los recursos naturales nunca te pertenece. Aunque tú la tengas construida, aunque tengas permiso de impacto ambiental, aunque tengas toda la permisología, tú lo construyes porque el Estado dice, ok, ese es el suelo, pero el suelo no es tuyo, el suelo es del Estado, acá en Venezuela. Puedes construir tu pozo, pero si yo Estado tengo una necesidad por una crisis, yo puedo entrar a tu casa y decir, yo necesito ese tanque porque la comunidad necesita agua. Y no te puedes oponer. O sea, es por... Te lo quita el Estado. Te lo quita el Estado. No te lo quita la operación. Por normativa de... O sea, por recursos naturales, porque tú no eres propietario en este país de los recursos naturales que están en su suelo. Porque eso es como petróleo. No sé, cada país tendrá sus propias normativas, ¿no? Me gustaría saber de Miguel cómo es el tema en Bolivia, probablemente. Pero en Venezuela, si tú consigues petróleo en tu espacio, tú no eres dueño del petróleo. Eso es el Estado. Y está en tu suelo, pero es el Estado. Si consigues, sacas agua, eso no es tuyo. Eso es el Estado. Claro, lo puedes explotar, lo puedes utilizar. Compra un terreno y por casualidad tiene una fuente de agua y la quiere explotar. La puedes explotar. Pero si el Estado tiene necesidad en ese espacio, en esa zona, él puede decirte, permiso, vengo a buscar agua porque tus vecinos necesitan y yo tengo que darle servicio y no tengo posibilidad. Claro, seguro se generará todo un rollo, un tema, pero si llega con la Guardia Nacional no va a haber problema. No va a haber, de verdad. Ajá, ahora, importante identificar un proyecto, necesidades, qué cantidad y tipos de tanques o cisternas se tienen. Para pequeñas instalaciones casi que es una respuesta trivial. En la peor es un tanque y 2 o 3 bombas. Pero para grandes instalaciones probablemente tengamos un tanque de recolección de aguas de lluvia, un tanque de niveles freáticos, otro tanque viene directamente del servicio público, un tanque de aguas de tratamiento que posteriormente se reinyectan sobre los sistemas sanitarios. Entonces, probablemente esa pregunta que parece muy trivial, es importante identificarla dentro de ese proyecto. ¿Qué cantidad de bombas y de usos tenemos en ese tipo de bombeo? Dentro de los sistemas de bombeo, me puede corregir el señor Pedro, pues tenemos primero la posibilidad de tener sistemas presurizados con bombas que arrancan a partir de contactores que alimentan y ahí después un sistema de presostato en conjunto con un hidroneumático que mantiene la presión sobre la tubería hasta que se baja la presión. Cuando baja la presión, otra vez se inyecta otra vez presión y se mantiene. La presión nominal de bombeo. ¿Cuánto es una presión nominal? Bueno, eso depende del tipo de infraestructura. No, eso depende de normas. Sí, eso no es así, eso depende del diseño. No, del acueducto, del suministro interno de tu infraestructura, tu edificio, por ejemplo. Sí, claro, existen normas. De hecho hay un tema sí, donde le ponen unos reguladores de presión, porque a veces el hidrocapital manda tanta bomba que explotan las tuberías internas de las casas. Sí, claro, pero eso es ya del suministro público. Tenemos en Bolivia es igual. Miguel nos comenta que tú no eres propietario de tu suelo. O sea, eres propietario del espacio que se construye encima de él, pero de lo que está debajo del suelo no eres propietario. Ajá. Pero así como tenemos ese tipo de suministro, de bombeo, también tenemos los sistemas de presión constante, que ya aquí no tiene una variación de presión que está variando, sino que tienes un variador de frecuencia que mantiene una presión sobre la tubería y él baja su presión a medida que la presión va disminuyendo para mantener una presión constante sobre las tuberías. Son dos tipos totalmente distintos que tienen dos instrumentaciones distintas. En los variadores de frecuencia no existen hidroneumáticos porque para eso tienes tu variador de frecuencia y están alternándose una o dos bombas o más para poder mantener esa presión sobre la infraestructura. ¿La soporta el pulmón en el hidroneumático? En el hidroneumático soporta el pulmón.
Claro. El variador de frecuencia, pues tiene que variar. Mantenerse el variador. Mantener la velocidad de bombeo. De bombeo, eso. Para mantener la presión. Por eso se llama presión constante, para mantener una presión constante estable sobre la tubería. Cuando un usuario demanda servicio a lo largo de esa infraestructura, el variador de frecuencia identifica la presión, baja la presión y él empieza a arrancar. Por eso ayer Glenn hablaba de que se necesita un presostato electrónico que se comunica con el variador de frecuencia, que es el que está midiendo, dándole una señal de retroalimentación al variador de frecuencia. O sea, porque el variador de frecuencia no puede trabajar solo. Él necesita la señal de retroalimentación. Compensar la variable que variación de frecuencia. Medir y definir esa presión nominal que tiene definida dentro del proyecto. Presostato, pero electrónico en este caso, para poder darle información al variador de frecuencia. ¿Qué cantidad y tipos de fuentes de suministro existen dentro del proyecto? 1, 2 servicios públicos, agua, lo que estamos hablando, más de lo mismo. Recolección de aguas de lluvia y implementación de soluciones de gestión. En proyectos de sustentabilidad eso es bien valorado, ¿no? Te exigen que tú te replantees con los grupos de trabajo cómo disminuir el consumo de energía, de agua, perdón, del servicio de agua potable, del servicio público de el espacio donde construye. Previendo de estrategias que te hagan replantearte recolección de agua de lluvia, doble sistema de distribución. En este país muy pocas constructoras les gusta aprovechar el nivel freático porque involucra más dinero. No tanto por el tanque, perdón, porque muchas veces el tanque se construye y lo que hacen es colocar una bomba a chique que manda el agua hacia la calle, hacia el sistema de drenaje de la ciudad. Pero si tú quieres aprovechar ese nivel de agua de lluvia o nivel freático, tú tendrías que tener un doble circuito de distribución. Uno solamente para los sistemas de lavamanos y agua potable, agua de consumo, que es el sistema de agua potable, y esa recolección de aguas de lluvia, de niveles freáticos, que de pronto no tienen plantas de tratamiento, netamente para las piezas sanitarias. Entonces necesita doble circuito de distribución, o sea, se llama doble montante de suministro, uno para los sanitarios y otro para consumo. LEED te beneficia por eso, por prever ese tipo de soluciones. Te recompensa por tener la creatividad de aprovechar y el empeño desde el punto de vista económico de buscar las formas de disminuir tu consumo de agua. Yo por lo menos estuve en Antigua Barbuda y casi todas las casas tienen recolección de agua de lluvia. Porque ellos no tienen frío. Y entonces ellos van directamente a los tanques, el agua de lluvia, tienen paneles solares, una cantidad de cosas que ellos mismos quieren ahorrar todo eso, ¿no? Porque ellos no tienen ni río. Yo vivo en un edificio donde los vecinos de edificios han construido pozos, pero nosotros recolectamos agua de lluvia y cuando hay momentos buenos, como en estos momentos que ha llovido bastante, nuestros estanques están full y no hay problema alguno, de verdad. Pero cuando no, pues si no, tuviésemos que haber construido un tanque que cuesta $15,000, $18,000, por ahí están, aquí cobran $100 el metro lineal y esos pozos están entre 80, 100 metros de profundidad, por allí o más. Cuando hablamos de esos montos a $100 por metro, pues estamos hablando de una buena, importante. Claro, para aprovechando aguas de lluvia, canales de aguas de lluvia e implementación. Aquí eso hay que empezar a switcharse la mente porque como siempre hemos sido que Venezuela lo tiene todo, en este momento no nos ha importado el tema de los recursos. En este momento que lo tenemos todo regalado, pero es tan caro que no lo tenemos, hay que empezar a pensar. ¿El agua de lluvia va directamente al tanque? ¿Dónde están? Sí. Sí, claro, en mi edificio por lo menos va directamente el tanque, hay un señor que tiene unas pastillas que le va colocando el sistema de tanque y hace mantenimiento del agua para su inyección. Un tratamiento del agua, igualito no se consume para beber, ¿no? Claro. O sea, es un tema, aquí en Venezuela nadie toma agua directamente de la pluma, de la llave, ¿no? Cuando viví en Madrid, una de las cosas que me pegaba era eso, porque no, claro, llego, por primera vez fui y estoy en un restaurante y digo, ¿usted me puede dar agua, por favor? Y espero que me trajera la botellita de agua, ¿no? Y el señor abrió, tome yo. Bueno, no sabía, en ese momento no sabía que se podía. Yo no me tomo esa agua, de verdad. Tú te la tomas, tómatela tú. Porque yo quiero agua potable, ¿no? Esa agua está limpia. Bueno,
bueno, me la va a tomar, pero no me enferma, de verdad. Pero es porque esos países le dan mucho compromiso al servicio Bogotá. En Bogotá se puede tomar. El agua es agua potable. En Dominicana y Panamá no se recomienda. Bueno, cada país tiene su compromiso de servicio con su ciudadanía. En Europa se compiten por ver cuál tiene los mejores servicios y cuál tiene el mejor agua. La gente en Madrid, pues normalmente son muy orgullosos de que tienen un servicio de agua de muy buena calidad, que nunca falla, además. Bueno, casi. Bueno, sí tenéis ticket. Okay. Ahora, así como tenemos estos sistemas, también tenemos que reconocer si existen ya sistemas propios de controles, porque en muchas ocasiones ya el sistema de bombeo viene con sus propios controles. Algunas son electromecánicos, como los presostatos y los hidroneumáticos que están activando la presión, buscando mantener una presión sobre las tuberías, pero en otras ocasiones hay PLC, o dispositivos lógicos programables. Esta es una de las marcas que más he visto aquí, por lo menos en Venezuela, la marca Siemens, la línea Logo, que muchas veces lo he visto dentro de proyectos y que simplemente tienen la capacidad de tener un control sobre las unidades. Si esto existe y esto está midiendo presiones, niveles de agua en los tanques, estado de las bombas, simplemente nos integramos a partir de un puerto de comunicación y nos traemos toda esa información. Importante dentro de los niveles de tanque poder medir nivel de agua en el tanque y la calidad en el agua. Yo pongo aquí calidad como opcional porque, bueno, es un tema de valor. Los sensores, sobre todo en temas de agua, son bastante costosos. Un sensor de nivel ultrasónico puede estar unos $400, $350 aproximadamente, un sensor ultrasónico. Pero si vamos a sensores de calidad del agua, pueden estar por encima de los $1000 por medir nivel en dependencia de la información que vayas a medir, ¿no? Nivel de pH en el agua, nivel de pureza, no sé. Ya el especialista dirá cuál es la información y nosotros simplemente buscaremos la instrumentación que cumpla con esas necesidades para suministrar la data, en este caso la calidad del agua. Señales mínimas, nivel de agua en el tanque, calidad en el tanque. Para medir nivel de agua en el tanque tienes varias formas realmente, hay muchos tipos de instrumentación. Si tienes flotante vas a poder medir detectar el nivel, pero no vas a poder sensar el nivel. Porque vas a saber, estoy más o menos entre tal nivel y tal nivel, alto, bajo o medio, si tienes flotantes, ¿no? Pero si tienes múltiples flotantes, puedes tener hasta, no sé, 10% un margen de error. Pero si tienes un sensores, que pueden ser ultrasónicos, pueden ser capacitivos, pueden ser de presión, dentro de esos niveles de tanque, pues tú vas a poder saber exactamente el nivel de agua en el tanque. O sea, hay de presión que colocas en plena construcción y en función de la presión del agua, pues sacas cuánto realmente tienes. Y los que no, cuando ya está construido, pues ultrasónico, baja en la boca del tanque, como esa boca, y lo que te hace es enviar una onda, una señal, y esa señal refleja sobre el agua y te dice cuánto aproximadamente está. Y tiene un nivel exacto, más exacto de profundidad. Si tienes las dimensiones del tanque y tengo la profundidad, yo sé cuántos litros hay de agua en ese tanque, ¿no? Ahora, si tienes los niveles de agua en el tanque, la calidad, para los suministros se recomienda, por lo menos nosotros recomendamos tener el estado del suministro y la presión en el agua. Puede ser medirse además el consumo de agua de esa fuente, porque si esa es la única fuente o esta es una tubería de interior, o sea, se le dice aducción y aducción, que son los términos de cuando inyectas agua, llega agua al sistema de bombeo, llega a tu tanque y cuando va hacia el interior de la infraestructura. Aducción y ducción. No recuerdo ahorita la terminología, pero esa es la forma. Aducción y creo que la otra es ducción. Aducción estoy claro. Y la otra creo que es aducción. Ahora, desde el punto de vista de señales, identificar si tenemos ingreso de agua a ese espacio, por esa fuente. Para eso se colocan, hay unos detectores que se colocan en la tubería, se llaman detectores tipo paleta, que no es más que una paleta que va en el agua y cuando pasa el agua a la presión,
switchea y me da un estado, un relé que dice ya estoy en suministro de agua. Es un flow switch. Es un flow switch. Tienes ese que es tipo paleta, ese flow switch, pero también puedes tener uno que es electrónico, que no necesita paleta, porque esa paleta puede dañarse a lo largo del tiempo. Se daña a lo largo del tiempo, se daña bastante. Y colocas el que es electrónico, que lo que hace es recircular, es capacitivo realmente cuando Se usan en los chillers, ¿no? Por dispersión térmica. Dispersión. ¿Cómo es ese? ¿Qué más exacto? Sí. Claro, pero ese es para medir, censar el nivel, el consumo, el flujo, no detectar. Porque aquí yo quiero saber si está pasando. Si voy a un caudalímetro. Es para detectar. Ok. Detector. Porque también hay caudalímetro que es para medir la cantidad de agua que realmente estás consumiendo. Claro, y flujo de agua por unidad por tiempo, por el diámetro, te va a dar el consumo, el caudal como tal. Y puedes tener unos que son inmersivos dentro de inmersión dentro de la tubería, que bueno, necesitas perforar la tubería como tal, y hay otros que son electromagnéticos, que tienen los brazos, una abrazadera que abraza la tubería y él está como escuchando lo que está pasando dentro de la tubería. Son menos, no son invasivos, pero son costosos. Estamos hablando de un sensor de eso, puede estar por $2,000 fácil para poder medir el consumo de agua, el caudal de agua en tubería sin necesidad de intervenir. Entonces, bueno, habrá ocasiones que por diseño inicial, si lo proyectas, alguien va a prever una instrumentación que sea más económica. Si no, vas a tener que colocar esa tipo, se llama sensores caudal electromagnético, lo que son ellos. ¿Sabes cuál es? Esto es, ya profesor, pero no hemos detenido. No, eso es muy caro. O sea, a explicar sobre ello. Sí, es muy caro, muy poco. Un detector de flujo y más genérico. Claro, ese es el detalle, porque... Claro, en este caso, pero si es un sistema de bombeo, probablemente no, en este caso, ¿no? Estaba pensando en la buena. Pero si tú lo solicitas, un detector de flujo, un detector caudal de agua helada, pues yo simplemente te voy a preguntar, y si yo soy el proveedor, ¿cuál quieres? Te saco 10 productos y si no tienes claro, pues entonces yo quiero venderte el más caro. Claro, este es el mejor. Siempre va a ser así, de verdad. Ahora, si tenemos el estado del suministro y vamos a medir el consumo de agua o la presión en el agua, recordemos que necesitamos señales digitales o señales analógicas. Las digitales, pues, son esos estados todo o nada. Si vamos a un detector de nivel, tú vas a tener señales digitales porque tú vas a saber si el nivel está en este valor, en este valor o en este valor, o en qué valor está un porcentaje. Pero si colocas sensores de nivel, necesitas una señal analógica porque te va a señal normalmente 4 a 20 miliamperes que vas a sumar y vas a tener dentro de esa infraestructura. También hay señales 0 a 10 voltios. Pero las señales 0 a 10 voltios normalmente pierden potencia en la transmisión. Las 4 a 20 miliamperes te permiten tener distancias más largas de cobertura porque cuando transmites corriente realmente. Te transmites corriente, coloca una resistencia en la entrada y entonces tienes un circuito eléctrico de consumo, eléctrico realmente, porque es eléctrico de consumo. La caída de tensión se debe por la resistividad propia. Entonces, en lo que dice Carlos, de 0 a 10 voltios, pues mientras más largo el cable, más pérdida vas a tener y va a caer de tensión. Entonces, el valor real no es el que de verdad estás midiendo. En cambio, los sensores de corriente se aseguran transmitir un flujo de 4 a 20 miliamperios y eso está perfectamente calibrado. Del extremo final colocas una resistencia, devuelves esa corriente a un voltaje en el fondo, que es lo que detectan los sensores análogos digitales o los conversores análogos digitales que están en los dispositivos de control. En los puertos de entrada. Los puertos de entrada de los controladores. Por eso muchas veces cuando te hablan 420 miliamperes, te van a decir, mira, y la resistencia que va conectada al puerto de entrada. Tienes que ver el diagrama del dispositivo porque o la resistencia la colocas tú externamente o el dispositivo ya tiene una resistencia interna y entonces no tienes que colocar. Si no es así, tienes que prever tu resistencia. Normalmente 100K o se calcula en dependencia del consumo. Ajá. Claro, pero eso es para señales resistivas. Porque muchas veces en climatización
las señales son resistivas, los termostatos son resistivos. Son señales K10 o R10, le llaman a eso. Entonces son señales resistivas que necesitan un puerto de entrada resistivo que lea esa información, y es una señal analógica también, porque es una señal de variación, pero de resistencia en función de la temperatura. Y eso normalmente viene para termostatos, es muy aplicado para temas de climatización. Exacto. Ahora, además de monitorear de todas las señales que venimos levantando, si vamos a controlar las bombas, nosotros siempre lo que vamos a recomendar es monitorear el estado. No nos gusta meternos con el control de las bombas. Si el cliente o el proveedor lo demanda, pues, lleguemos a un acuerdo de control. Pero si ya esto es un sistema de control que ya funciona bien, ¿por qué deberíamos controlarlo? Nada más monitoreemos ese funcionamiento para saber que efectivamente está operativo y obtener información de él. Entonces, bueno, el control on-off como opcional y monitorear el estado sí es importante. En bombas tradicionales con variadores de frecuencia, en muchas ocasiones los variadores de frecuencia tienen una tarjeta de comunicación, pero en otras ocasiones también hay variadores de frecuencia con señales analógicas. Tú le das 0 a 10 voltios y ese te da un porcentaje de 0 a 100 de la potencia que va a dar el variador de frecuencia. Son más económicos en ciertas ocasiones, aunque el mercado está evolucionando para sacar ese, casi que ya se encuentran con menos proporción que los que tienen tarjetas de comunicación. Es cuestión de la especialidad específica del área de variadores de frecuencia. Si tenemos todo esto gestionado e integrado, volvemos a caer lo mismo. Variables a partir de una pasarela de comunicación o un gateway que nos permite integrar toda esa data. Siempre es una solución de integración. Ya con esa data en el tablero, en la red, desde el punto de vista lógico, hacemos exactamente lo que vimos ayer. Un backend y un frontend para hacer un diseño gráfico y visualización. Ahorita estamos haciendo uno aquí bien interesante de integración. Resumen de soluciones. Como resumen de sistemas de sanitarios, pues conocer las características del sistema, monitorear el estado de los tanques o cisternas, monitorear el estado de las tuberías, activar o desactivar bombas si hay un acuerdo entre las partes con el proveedor de sistemas de bombeo, monitorear el estado de las bombas y registrar información. Contabilizamos la cantidad de entradas digitales y analógicas para poder contabilizar. Normalmente, un proyecto de mediano a gran instalación, los sistemas de monitoreo de sistemas de sanitarios pues, tienen bastantes señales. Porque si vamos a medir el nivel, a reconocer el estado de una bomba, por ejemplo, nosotros deberíamos poder tener otra vez interruptores de corriente, sensores de corriente, como lo vimos con los ventiladores. Si suponemos que esto es una bomba de agua, pues, en sus fases vamos a colocar sensores de corriente. Aquí sí ya no son detectores, sino son sensores de corriente, porque me interesa saber realmente cuánto es el consumo de potencia real de esas bombas. Para monitorear. Porque si yo sé que las 3 fases están operativas, esa bomba está funcionando bien. Si 2 fases y la tercera no, una alerta, algo está ocurriendo en ese sistema de bombeo o en la energía que le suministra a esa bomba. Si estoy muy por debajo de la corriente nominal, cuidado, algo está pasando también en esta bomba. Si estoy muy por encima de la corriente nominal, también. Los datasheets normalmente vienen con una corriente nominal y un porcentaje de fluctuación de esa. Para mí es una alerta, alguien vaya a ver, el especialista que vaya a ver esa bomba. Bueno, puedes medir la temperatura en la bomba. Si le colocamos una sonda allí a la bomba, a la salida, podemos medirlo. Nunca lo he hecho realmente, siempre podríamos tenerlo, pero por ahora simplemente lo que hacemos es monitorearlo. A los rodamientos. Pero tienes que interrumpir la bomba para eso, intervenir la bomba como tal, o lo colocas por el exterior. Lo que pasa es que depende del tipo de bomba y del diseño. Ahí te viene lo que es el motor y la parte de bombeo. La carcasa. Que puede ser compartido, depende de la... Para eso tendríamos que pedir entonces una bomba que permite que integre de una vez un sensor de temperatura y nosotros lo leeremos, que debe ser un sensor resistivo. Igual. No me he encontrado con eso, si me encuentro le aviso.
al sistema. Eso sí lo he visto en algunos sitios. Se le pone externo, pegado. Exacto. Con epoxi. Claro, en externo sí, exacto. Pero eso, Claro, lo que tienes que, ahí el problema no es ese. que no es una medición confiable de todo también. No, es confiable, lo único que tienes que calibrar. Tienes que decir, ok, la bomba debo asumir que está funcionando bien, cuánto es la temperatura en buen funcionamiento. Buena operación. Tomas ese valor y ese valor que y ese valor que grabas para decir que este es su valor Nominal. de temperatura que yo he hecho práctico. Después vienen las variaciones, pero ya tú sabes que es nominal. Como dice Carlos, cambiaste de sensor, bueno, tienes que volver a calibrar. Vamos a decir, Claro. es la única manera que tienes. Claro. Bueno, ya con esto hemos visto como que los sistemas que más peso tienen en una infraestructura. Pero no quiero dejar de lado soluciones de tecnología y de mediciones de consumo e incendio que también faltan en otro ámbito. Quiero entremos en controles de accesos. Y es que controles de acceso, aunque forma parte de un proyecto de seguridad electrónica, ya para medianas a grandes instalaciones no se construye si no hay un sistema de control de acceso. Siempre es casi que obligatorio, porque o controlas el ingreso vehicular, o controlas el ingreso peatonal, o a veces controlas peatonal más vehicular, más uso de ascensores, y finalmente puedes controlar las puertas técnicas o puertas de las oficinas o salas de lo que tenga dentro de esa infraestructura. Para medianas y grandes instalaciones no vas a llegar, si es un edificio de oficina, al cliente final. O sea, tú no vas a colocar un sistema de control de la puerta del usuario, de la oficina que está comprando una propiedad. Eso lo va a hacer el mismo propietario. Pero sí es importante para ti controlar el torniquete, la barrera vehicular, los cuartos técnicos probablemente, porque no todo el mundo debería entrar a un cuarto de electricidad, el cuarto de UMA, el cuarto de, no sé, de voz y data. Entonces, para control de acceso es importante identificar áreas donde se requiere control de ingreso. Ojo, aquí también hay opciones. Puede haber un proyectista de control o de seguridad que haya diseñado toda la seguridad electrónica. Normalmente la seguridad electrónica incluye controles de acceso, cámaras de seguridad, detectores de presencia o infrarrojo a lo largo de la infraestructura, cercados eléctricos, y eso, si eso está diseñado, simplemente identifiquemos qué se está proyectando y lo integramos. Pero lo que normalmente ocurre es que quien contrata automatización y control le contrata también al proveedor de automatización y control diseño de los sistemas de controles de acceso, de sistemas de cámara de seguridad y en muchas ocasiones hasta voz y data. Desde el punto de vista de si vamos a diseñar, es importante reconocer áreas donde se requiere el control de ingreso, método de control de ingreso a emplear, ya vamos a ver un poco de eso, uso de las áreas donde se requiere control, cantidad y ubicación de acceso en controles. Se dice en controles de acceso que tú controlas por algo que tienes, algo que sabes o algo que eres. Es 3 posibilidades. Si algo que tienes es una tarjeta de proximidad, o un botón, o una etiqueta, o un sticker, lo que tú quieras. Si es por algo que tú sabes, una clave, un token, algo que te informa, una palabra clave, cualquier cosa que tú sabes. Si es algo que tú eres, biométrico. Huella dactilar, iris, facial. Si es algo de mucha seguridad, probablemente tenga soluciones dúplex. Biométrico más un password. Ese password es un token que te envían, muchas veces para data center se puede encontrar eso. Tienes un pequeño token que es como un beeper de esos viejos, que un sistema te envía un token, que es un número, y ese número finalmente es el que va a colocar en conjunto con la lectura de huella para reconfirmar que efectivamente eres tú y que tienes todos los dispositivos para verificar. O sea, no es que estás siendo obligado que te llevaron a tener. También existimos controles de acceso con teclados, con señales de seguridad, teclados, claves propias de uso normal y claves de uso de alarma silenciosa. Que si yo ingreso a un espacio, por lo menos en nuestros países latinoamericanos, colocas tu alarma silenciosa, efectivamente abre la puerta, pero si tú dijiste esa clave, eso está llamando escondido a la policía, a la seguridad, para que realmente, porque yo puedo, te secuestré, vienes secuestrado, vamos, ingresa a tu casa. Claro, yo pongo la clave porque llama a la policía. Tú pones tu clave. La persona que te lleva obligada no sabe si qué clave estás usando. Es una clave. Efectivamente vas a entrar, pero eso está avisando remotamente a alguien que, hey, estoy entrando sin querer, me llevan obligado. Coaccionado.
Se llama alarma silenciosa de sistemas de controles de acceso. ¿Qué controlamos dentro de una infraestructura? Normalmente, vehículos, personas y en algunas ocasiones ingresos hall de ascensores o puntos específicos dentro de esa infraestructura. Para los torniquetes o barreras vehiculares, normalmente estos motores son a 220 y tú lo que haces es energizar el motor para que el momento que levante, le genere el torque y el motor levante la barrera. Hay otros que trabajan a 110, lo estuvimos viendo con unos proveedores, pero la mayoría se hace a 220 por un tema de potencia, ¿no? De corriente y potencia. Los torniquetes y barreras, los torniquetes peatonales, que también hay infinidad de torniquetes. Las lectoras normalmente van incorporadas dentro del torniquete. Cuando te venden los torniquetes, muchas veces no te lo venden con lectora, es opcional. Tú tienes que definir cuál es la lectora que vas a tener, que vas a recomendar, cuál es la frecuencia. Para lectoras de proximidad se trabaja a 125 kHz. Hoy en día se está hablando mucho o implementando mucho RFID, que son soluciones de controles que no necesitas tener contacto con la lectora, sino que a mediana distancia pues él te detecta y te hace una apertura sobre las unidades. Es para ir caminando y poder ir abriendo automáticamente las puertas, sobre todo personas con movilidad reducida, sillas de rueda, pues eso puede ser muy útil para que la apertura de las puertas sean automáticas cuando se va detectando. O por un tema de seguridad vehicular, cuando estás entrando a tu estacionamiento, no necesita activar ningún botón, sino que automáticamente se te va a abrir. Es lo que se utiliza en los peajes. Muchas veces en los peajes lo que tienes es un RFID cuando vas ingresando, una señal de RF y te abre automáticamente los peajes para que no tengas que estar pagando, sino que él factura directamente contra la tarjeta, como el SunPass de Miami, que es donde tú vas rodando y se van abriendo las puertas cuando tú vas pasando los peajes. Y finalmente, puertas de acceso. Desde el punto de vista de puertas de acceso, aquí vemos, aquí estamos viendo en este punto, esta es una antena de RFID, la que tenemos en la parte más baja de la lámina. Es una antena de RFID que te permite tener una zona de cobertura para esas. Normalmente en RFID puedes tener etiquetas y tarjetas y puedes tener doble verificación. Si tienes un carro, tú puedes tener verificación de la etiqueta y verificación de la tarjeta. Entonces puede ser que verifiques que realmente es tu carro y que lo estás manejando tú. Y tú puedes dar un sistema, mantener una seguridad de que solamente este carro lo manejo yo y entro yo. Él siempre te va a abrir si y solo si se cumplen las doble verificación. Lectura de iris, lectura biométrica y tarjetas de proximidad. Esta tarjeta de proximidad es la que les estoy comentando que trabajan a 100, la típica tarjeta de proximidad trabaja a 125 kHz como casi que norma dentro del área de automatización. Ahora, este es el típico escenario de sistemas de control de acceso, donde tenemos una controladora y múltiples unidades lectoras que están interconectando o recibiendo la información. Esta controladora recibe la lectora, el estado de la puerta, un contacto magnético, y controla la cerradura y posiblemente recibe la señal de un botón, que puede ser un pulsador de salida para implementación. Dentro de cerraduras tenemos cerraduras electrónicas, eléctricas, tenemos cerraduras magnéticas y cerraduras electromagnéticas. Cuando tenemos las magnéticas, son estas típicas que tenemos acá, de arriba, cierran dos imanes y se mantiene una cerradura magnética de presión. Si tenemos eléctrica, es el pistillo, que cuando le dan electricidad, pues el pin abre y permite que tú puedas realmente ingresar. Lo que hace es abrir el pistillo interno que está dentro de la pared. Si tienes electromecánica, es la típica del hotel, que tú por dentro entras por fuera por lectura eléctrica, pero por dentro puedes abrir mecánicamente. Entonces tienes prácticamente esas tres tipos de cerraduras que siempre son, de ahí no hay más, pues, no son las cerraduras que existen. Está la electrónica ahora, está la electrónica con chip RFID incluido dentro de la pieza. Sí, pero el RFID es la lectora, no es la cerradura. Entonces, ¿me entiendes? Es un actuador. Entonces, estás entrando por el sensor, el módulo de lectura son múltiples. NFC, RFID, el NFC es del teléfono, pero lo que activa finalmente o es un brazo, o es una barrera, o un brazo de un torniquete, o una cerradura eléctrica, o una cerradura magnética, o una cerradura mecánicamente. O sea, pero la forma es controlada, pero la lectora
hay infinidad hoy en día de soluciones, cada vez van saliendo nuevas. Las NFC es que tienes tu código NFC del teléfono y tú lo que haces es presentar el teléfono a la lectora y él te reconoce. Código QR, te envía un código QR. Tú tienes un código, esa es otra cosa, tienes NFC propio en tu dispositivo. Entonces, claro, yo te envío un código. Claro. Sí, pero eso en el fondo es un equipo un equipo de celular que recibe la información microcontrolador conectada con una tarjeta de celular. Recibe la información vía SMS en esa tarjeta de celular, que es una línea celular más, y una vez que la recibe, le dice al microcontrolador el serial está bien, o el código está bien, y lo que más debe usted leer es que abra la puerta. Dentro de los cursos de Francisco se hace un sistema de control de acceso. Por eso te puedo hablar con toda la propiedad, de verdad. Te puedo hablar con toda la propiedad. Te puedo hablar con toda la propiedad de los sistemas de control. Y aquí ha hecho tu trabajo de tesis, te han hecho varios trabajos aquí de sistemas de control, muchos así. Código, envío un código, no necesitas consumibles, sobre todo eso es lo mejor de eso. Que no nada más puede ser un celular, no es smartphone, sino uno viejito y te sirve igual, pues, no hay problema. Típico esquema de sistemas de control de acceso, ¿no? Controladoras, lectoras, cerraduras, estado de ventana, estado de la puerta. Muchas veces este contacto magnético puede estar externo o puede estar dentro de la cerradura. Si está dentro de la cerradura se llama cerradura del tipo tal con microinterruptor de estado. Entonces lo que te da es una señal además de estado para reconfirmar que efectivamente está cerrada. Porque yo quisiera evitar que si mi vigilante está de acuerdo con el delincuente, evite dejar la puerta media pasada y eso pues me da una alerta de que esa persona está quedando esa puerta y eso es importante por un tema de infraestructura, ¿no? Normalmente la controladora se comunica con otras controladoras y esa controladora a su vez se comunica con el servidor principal. Ese servidor principal que tiene el software de operación del sistema de control de acceso. No existe un sistema de control de acceso sin un software. Porque tú necesitas poder dar de alta, dar de baja, verificar quién tiene ingreso, limitar ingreso o esta persona puede ingresar de tal hora a tal hora en tales puertas. Entonces necesitas obligatoriamente un sistema de control de acceso, un software de control de acceso. Todos estos registros se almacenan normalmente en la controladora. Hoy en día las controladoras hablan hasta de 50.000 usos para almacenaje interno sin comunicarlo a servidores. Eso es bastante dentro de una infraestructura, pero siempre necesitas el software que te permita manipular. Esa base de datos normalmente es protegida y esa base de datos es la que te permite posteriormente, integrar si quieres sacar la información del usuario para generar una acción específica en el edificio. Porque si tú integras controles de acceso con otras áreas, con otros sistemas, yo puedo detectar que cuando el señor Pedro entró a su oficina, como efectivamente es el señor Pedro, regulo la intensidad lumínica 50% porque es un señor romántico, le ponemos la climatización a la temperatura que él le guste y le colocamos. Entonces ya tú puedes realmente crear estrategias relacionadas entre sí. Porque sí, solo sí manejo la data. Modo erótico. Coño, te pillaron, Pedro. Te pillaron. Carlos, la tarjeta para cambiar el tema, ¿no? La de los electromagnéticas, ahora tú por fuera con la tarjeta y por dentro. Electromecánica. Sí, electromecánica. Porque son eléctricas por fuera y mecánicas por dentro. Y son, bueno, otras que pueden tener doble seguridad. O sea, si vas a un tema de seguridad, nunca se lo dejes todo un control de acceso, ¿no? Siempre deja tu llavecita de doble seguridad, dobles pasadores, por un tema. Siempre va a estar por encima porque es un tema de seguridad. Claro, porque si son magnéticas, por ejemplo, la de los imanes, y se quita la energía, ella se quita la presión. Al quitar la presión, se energiza y ya tú puedes abrir la puerta. Entonces, claro, para eso se diseña con estas controladoras, normalmente tienen baterías y esas baterías son las que dan el respaldo para durante cortes de energía o cuando alguien quiere obligatoriamente, intencionalmente, pues quitar la energía para intentar hacer un evento de ingreso no permitido. Normalmente estas controladoras pues tienen
a su vez conectadas, UPS, un sistema de UPS para garantizar continuidad a lo largo del tiempo por un periodo definido según la autonomía que tú definas, como pasa con los sistemas de voz y datos y como pasa con los sistemas de CCTV, que también tienen un UPS para poder soportar la carga, en este caso del sistema de controles de acceso. Sí, lo puede hacer por sectores, si quieres minimizar, o por tablero. Estas controladores, según la marca, existen controladores para 2 puertas, para puertas con doble entrada y doble lectora, entrada y salida. Existen algunas que son hasta 8, hasta 4. Eso dependerá de la marca que ya se provee. Pues ya eso, cada quien, proveedor, empieza como que a competir con su solución, ¿no? Aquí tenemos un puerto importante, Wigan. El puerto, normalmente las lectoras tienen esta señal que viaja por la lectora hasta la controladora. No es digital, no es analógica, porque necesito tener un código. Porque tengo múltiples personas y yo no voy a dar 0 a 10, porque entonces tengo limitado cantidades. No voy a dar una señal eléctrica porque no sé qué señal eléctrica le voy a dar a Juan. Yo no sé qué señal le voy a dar eléctrica a Pedro, no sé, a Francisco. Entonces, claro, yo necesito, en este caso hay un código que se llama código, un reconocimiento casi que un estándar en el área de controles de acceso a nivel mundial, que es el Wigan. Existe Wigan 28 bits y Wigan 32 bits, que es como el código de verificación. Lo que hace es, cuando entra Pedro, le da un código específico que tiene la tarjeta. Esa tiene una dirección física y tiene un código específico. Ese código lo reconoce la lectora y esa lectora lo que se reconoce es que el código específico sí tiene permiso realmente para entrar. Entonces tienes lista blanca y lista negra. O sea, si está en la lista blanca de usuarios permitidos, cuando identifica que es el usuario, identifica el usuario. Pero como ese usuario está marcado en una base de datos a datos de teléfono, nombre, ya tú sabes que efectivamente es Pedro, que vive en el piso tal, que tiene un teléfono tal, que tiene información. Por eso el tema de base de datos en control de acceso es importante. Te iba a preguntar algo. Una tarjeta. Claro, te preguntan los datos. Ese es el mismo Wigan. Claro, lo que pasa es que Wigan ha demostrado ser muy inseguro. Entonces el mundo del control de acceso está cambiando a lo que se llama el protocolo OSDP, que supuestamente es más seguro desde el punto de vista electrónico y tiene menos posibilidades de ser hackeado. Porque como Wigan, lo que tiene Wigan es que primero es un protocolo viejo y el tema de la encriptación como que no fue uno de sus fuertes. Entonces eso permite que cualquier persona pueda violar probando códigos Wigan distintos y simplemente ingresar sin poder tener. Ojo, la delincuencia también se profesionaliza. Entonces la delincuencia también busca la forma de tener electrónica para mejorar. O sea, existen llaves universales para abrir carros y lo mismo ocurre para sistemas de controles en Eso viene también de una solución que tiene el fabricante en caso de que ocurra un evento no previsto, porque mira, nadie puede entrar a la habitación porque se volaron los códigos. No, bueno, exacto. Para eso tienes controles manuales que si es un hotel, la persona tiene, aunque sean soluciones inalámbricas. No sé si te has dado cuenta que el mundo del hotel, y yo no sé responder de verdad esa pregunta todavía porque yo lo he investigado y no encuentro el por qué. Las puertas de hoteles siempre tienen un mamotreto o un equipo pegado a su puerta grande, que es la tarjeta, que es la lectora. Que cuando tú pasas tu lectora, él reconoce y si te das cuenta, esa puerta viene con esa cerradura. O la cerradura se adapta a esa puerta. Y esa cerradura es inalámbrica. Y todo se comunica inalámbrico entre sí. Esas normalmente no son cableadas. Y en hoteles casi es el estándar realmente para hoteles. Yo no soy especialista en hoteles. Sí me he sentado con especialistas en hoteles y no he sabido tampoco responder por qué esas cerraduras dominan sobre las cableadas. Porque me parece que las cableadas son mucho más robustas y más potentes. Pero el mercado del mundial prácticamente de hoteles está orientado a la típica puerta con la solución de control. Sí, pero si estás construyendo de cero. No son baratas. No son baratas. Yo todavía no sé responder esa pregunta porque sí sé que el mundo de hoteles menos cableado, es verdad, pero si estás construyendo un hotel de cero. Claro, pero es que no cableas esta, cableas aquí afuera. ¿Me entiendes? Y tienes tu lectura y además con eso garantiza una estética de puerta libre. En cambio, cuando tienes esos equipos conectados a la puerta, ya eso limita cierto modo la estética porque no son bonitos realmente.
son gigantes, muchas no son estéticamente agradables. Es verdad. ¿Me entiendes? No cagué detalles. Entonces, yo, claro, ese es mi trabajo, porque esto no se hace así. Porque cuando me ha tocado dimensionar hoteles, yo dimensiono hoteles con cerradura fija y con inalámbrica, y que el cliente decida. Yo le sigo recomendando la cableada. Siempre yo voy a recomendar soluciones cableadas. Me parece que es más potente. Si estás construyendo de cero, si ya está el hotel existente, no tiene sentido. Yo no voy a pedir que metan cables por todos lados. Aprovechemos soluciones inalámbricas y ahí sí tiene sentido ese tipo de soluciones. Las integraciones para los sistemas de controles de acceso, a diferencia de los demás, normalmente no son a partir del pasarela con el gateway de comunicación. En algunas ocasiones pueden ser que sí, sobre todo los sistemas de las grandes marcas que están abiertos a integrarse en sistemas ya de BMS de su propio proveedor. Pero en muchas ocasiones los sistemas de control de acceso te dan acceso a lo que llaman la API o el SDK, que no es más que un acceso desde el punto de vista informático al software, a la base de datos que tienes para que hagas un espejo de esa base de datos y te lo llevas a la base de datos propia de la infraestructura que va a tener la capacidad de integrar variables dentro de esa misma red. Eso ya sí requiere conocimientos de programación, en donde se hace un request, se hace un get sobre las variables para poder sacar data de esa base de datos, o se hace un get para poner información o alimentar información sobre las bases de datos de los sistemas de control de acceso. Es casi que el estándar para el área de control de acceso. OSDP, que es una nueva tecnología y existe una asociación, que es como decir la asociación BACnet, pero ahora para sistemas de controles de acceso, busca garantizar la integración de múltiples proveedores sobre las mismas tecnologías, sobre la misma infraestructura. Porque lamentablemente en sistemas de control de acceso muchas veces son soluciones propietarias. O sea, si tú le compras a Rosler, son todos Rosler y son Rosler y ya. Si compras a Biostar, son Biostar todos sus sistemas y siempre van a ser Biostar. Si compras a Johnson Control, son Johnson Control, no puedes integrarse con otras si no son soluciones de Johnson Control. Claro, para integrarte, entonces empiezas a tener problemas desde el punto de vista de integración. Entonces, vamos a ver qué ocurre finalmente con OSDP. Desde el punto de vista de resumen de soluciones para sistemas de control de acceso, tenemos que importante conocer la necesidad, definir los métodos de acceso, los puertos de entradas que son digitales analógicos, pero también te dan falta el WIGAN acá, porque esos son puertos interesantes, necesarios de dimensionar para que vayas a adquirir los controladores que van a soportar esas capacidades de lecturas de puertas de entrada y puertas de salida. Si tenemos un sistema de control existente, integración nativa, que puede ser a partir de los protocolos o a partir de las APIs o los SDK dentro de la infraestructura. Con eso terminamos las primeras 4 o 5 subsistemas y vamos a entrar ahora en medición de consumos, integración de sistemas de detección contra incendio y la integración general de otro tipo de subsistemas que siempre va a ser muy parecido a lo mismo, ¿no? Identificar cuáles son sus partes, en caso que ya tenga un sistema de control, dame una tarjeta de comunicación y cómo se integra esa tarjeta de comunicación, cómo se integra la funcionalidad. Si la funcionalidad es multimedia o es un robot que va a estar en la puerta del edificio bailando para atraer a los usuarios, si ese robot tiene un módulo de comunicación y se integra a partir de un protocolo abierto, dame la data. Si no es protocolo abierto, ¿cómo puedo a partir de información para que ahora el robot que está allá bailando, yo lo tenga en la escala y yo le pueda dar órdenes para que se active? Por poner ejemplo, pero lo que quiero que entienda es que siempre va a ser exactamente lo mismo. Sin importar el problema donde es que se enfrente, en el proyecto que se enfrente, cuando toque el momento, la de controles, ¿cómo te integras tú? Yo tengo protocolos tal, te doy las variables, vamos a definir cuáles son las variables, sobre todo en temas de climatización, definamos cuáles son las variables. Yo recomiendo que para ti es importante esta data y otra data que de pronto para ti no es importante, pero para mí de pronto sí, no me la reservo porque no quiero que nadie la manipule, pero sí te voy a permitir que ingreses a temperaturas de consigna, temperaturas de humedad, conocer la temperatura ambiente. Internamente ya tienes sus propios controles y va a perseguir esa temperatura de consigna. Sí, solo sí, ya tú tienes controles internos que realmente busquen mantener esa temperatura de consigna que tú definas. Si tú tienes tus controles internos, tú le puedes realmente dar al usuario nada más que él modifique la temperatura de consigna, porque tú internamente, para él es una caja negra y esa caja negra va a buscar garantizar ese nivel de temperatura que él suministre como entrada
al sistema de proceso de control. Él no necesita más nada de eso. Si tú además limitas, mi temperatura de consigna va máximo, de consigna puede ir de mínimo tanto a máximo tanto, el programador puede definir esas variables y si alguien coloca un valor por distinto a ese, simplemente no lo acepta y le da un mensaje de error, temperatura máxima soportada por esto, tanto. Servicio, está dando un valor agregado dentro del punto de vista de servicio. Si entramos a medición de consumos, para medición de consumos nosotros podemos primero, tenemos que identificar cómo es la distribución de los circuitos de suministros eléctricos, porque si yo quiero medir el consumo de una torta, en este caso de una infraestructura, y quiero medir cuánto consume la climatización del piso número 4, yo debo tener la capacidad de poder tener la energía distribuida para que realmente los equipos de climatización del piso 4 estén siendo alimentados por un circuito nada más, por una fase, por una posición del tablero de energía, para yo medir esa posición del tablero de energía. Si yo no tengo eso, difícilmente voy a poder exactamente cuánto mide, porque voy a tener que colocar equipos por equipo y hacer una sumatoria y me va a salir mucho más costoso. Entonces, desde el punto de vista de planificación, si el cliente es importante el tema de la medición de consumo distribuida, mucho más allá del consumo general, sino saber cómo se comporta la infraestructura. Clientes de industria, por ejemplo. Por una industria puede ser importantísimo saber cómo se comporta su planta, no solamente en temas de infraestructura interna, sino también de sus unidades de producción. Y esa unidad de producción tiene que tener alimentaciones distribuidas y no interconectadas entre sí, porque si yo alimento en climatización, toda la climatización del piso 3, 4 y 5, y yo quiero medir nada más la de un piso, va a ser muy difícil porque va a poder tener el bloque, pero no tengo exactamente el piso. Entonces, es parte del proyecto de diseño, de planificación, y ustedes los inputs que tienen que darles en esas mesas de trabajo eternas que se tiran uno de los proyectos. Recuerda, si vamos a medir esto, dame una cometida solamente, un punto de medición solamente para eso. No se va a poder medir a ese nivel de detalle. Claro, tiene que estar en su fase conceptual, porque después que eso está operativo, ¿quién va a recablear? Nadie va a hacer un cableado eléctrico distinto. Entonces, y si quieres medir, te va a salir más caro. Porque, tengo 10 UMAS en el piso, tenemos que medir ahora el consumo de las 10 UMAS. Cuando tú me pudiste dar las 10 UMAS en una posición de energía, yo nada más medía esa posición de energía y tengo. Claro, siempre y cuando tengas esa necesidad, porque tampoco... A lo mejor no la toman en cuenta. Claro. Pero es importante a la hora de lo que estamos tratando ahorita, ¿sabes? Como edificio inteligente. En dependencia del uso del edificio. Buscando como optimizar, ¿no? Dependencia del uso del edificio. Para poder optimizar tienes que medir a juro. El primer paso a optimizar es medir. ¿Quieres siempre optimizar esta infraestructura porque te preocupa la energía, porque estamos trabajando en Aruba, donde la energía es carísima? Ya va. Cónchale, pensemos bien y coloquemos medidores o la posibilidad de colocar un medidor más adelante en estos puntos. Por lo tanto, la planificación del suministro de energía, que aunque no es responsabilidad suya, no es responsabilidad de nosotros, proyectista eléctrico, por favor, considera estas situaciones para que la podamos medir. Claro. Importante, porque si no, simplemente no lo vas a poder hacer. Potencia consumida estimada por cada uno de los circuitos, es importante saberla porque los toroides que vimos aquí en la oficina, esos toroides tienen una capacidad máxima de potencia y tú tienes que comprar el toroide para esa transformación que finalmente alimente los medidores. Es importante saber si es posible desconectar la energía o no. Una pregunta muy sencilla, pero importante cuando vas a medir. Porque si yo puedo desconectar la carga para poder medir, no pasa nada. Pues yo simplemente compro un toroide de núcleo cerrado, desconecto carga y paso por el núcleo del toroide, el cable para poder medir. Porque ese toroide lo que hace es abrazar y medir un campo magnético y se traduce un campo en una medición eléctrica. Si yo no puedo desconectar la carga, no puedo desconectar el cable porque eso es, no sé, la alimentación de todo el edificio y nadie se va a poner a desconectar todo el edificio, pues colocas toroide de núcleo abierto, que son estas pinzas que abrazan el cable, que pueden ser pinzas o tipo cable, que son mucho más grandes, o barras completas que alimentan, instrumentación que abraza toda una barra y puedes tener la medición. Entonces eso es muy importante porque con base a eso defines realmente el tipo de instrumentación que vas a utilizar. ¿Qué puedes medir? Consumo general del edificio, consumo general en climatización, consumo general en iluminación, consumo general en otros subsistemas. Y aunque parezca sencillo, lo importante está en la planificación previa del proyecto eléctrico.
Pues si yo quiero medir el consumo de la climatización, yo necesito que tú tengas un punto de distribución con Parasol, todo el consumo de la climatización, porque si no vamos a poder saber cuánto vamos a medir, dónde vamos a medir. Es un tema de planificación. Esta es la apariencia física de normalmente medidores. No veamos todavía esto. Vamos a quedarnos con electricidad. Tenemos toroides. Puede ser de núcleo cerrado o núcleo abierto. Creo que ese es núcleo cerrado. Y tenemos medidores de múltiples marcas. Existen de todo tipo de medidores, de solamente potencia, analizadores de redes eléctricas que te dan mucha más información. Cada uno tiene un valor, costo distinto en dependencia de la data. Existen unos pequeñitos que solamente te dan potencia consumida. Los más grandes o los más potentes pueden dar potencia entre fases, potencia entre línea, tensión entre fases. Te dan la frecuencia específica de cada una de las fases, te da el factor de potencia, te da una cosa que llaman potencia activa, reactiva, inductiva. Entonces, demanda, o sea, mucha información eléctrica que de pronto para uno como proyectista de control no sabe qué hacer, pero para el proyectista eléctrico puede ser importante para hacer una evaluación como el doctor del funcionamiento de esa energía. Nosotros hemos ido a proyectos donde el factor de potencia es importante, sobre todo en temas industriales, y hemos diseñado soluciones donde el factor de potencia le da una alarma y que eso simplemente le da hemos proyectado en donde ellos van ahora con esa información del medidor de potencia, pero no era la potencia lo que le demandaba a él un funcionamiento óptimo de su planta, sino el factor de potencia que si cuando modificaba mucho del valor nominal, pues afectado. El factor de potencia normalmente está entre 0 y 1. Entonces tiene que estar lo más cercano a 1 para que sea óptimo el funcionamiento. Lo más cercano a 1, por eso si es 0,9, 0,8. Pero tiene que ser realmente lo más cercano a 1. Para eso colocas capacitadores. ¿Ah? Exacto. Por eso colocas condensadores para modificar el kVA y kilovoltios. Entonces lo que buscas es que sea lo más cercano a 1. Porque no tiene equilibrio. Claro, esa es la máxima eficiencia cuando logras lo más cercano a 1. Porque parece que en el momento él leía otra variable que nosotros no podíamos poner, no teníamos acceso al software del fabricante, lo único que nos mostraba era la alarma. Entonces, se mandaba a reparar los transformadores en la fecha. Cuando hubo la falla en el arrancador, se quemó. Entonces, claro, en vez de traer los nuevos, lo que hicieron fue que mandarla a reparar. Obviamente, si tú no sabes exactamente para qué son esos transformadores, claro. pues bueno, lo mandaron a reparar en el combinador y resulta que se montó todo tal cual, se cambió y el equipo no arrancaba. ¿Daño el chile? No llegó a dañar el chile. Pero no ha arrancado. ¿Y qué era? ¿Factor de potencia? Era factor de potencia y otra variable que cuando arrancaba el equipo, él establecía como una, o sea, leía todos esos valores y si se correspondían a las condiciones nominales. Exacto. Él aceptaba. Eso es un error bien difícil de encontrar. Es un error bien difícil de encontrar. No teníamos acceso para ver, entonces si arrancaba y no. Ya arrancó, no duraba ni un minuto. Se apagaba. Para ponerse loco ahí con esa falla. Y... Lo lograron reparar. Sí, pero no vamos a arrancar. ¿Quién se dio cuenta del factor de potencia? Un electricista. Fue todos viendo y indagando, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué nos falta que el equipo no termine de arrancar? Descartaron de esa energía. Vamos a ver qué está pasando con la energía. No, y no es ni siquiera que, imagínate, un monstruo de eso, que arrancó con potencia de 60 voltios, y eso tú no puedes arrancarlo manual, ni... No. No, porque no he presionado para ver si arranca. Ni tampoco arrancarlo y que se apague cada rato porque sufre. No, él tiene su protección que le podías dar máximo como 3-4 arrancadas durante el tiempo. Se quedaba en la bobina y se quedaba inhibido hasta que bajara la temperatura de la bobina. ¿Cada cuánto tiempo se puede prender y apagar un chiller? Depende de la marca.
y lo arrancas así, en fin, el arranque empieza a subir su capacidad y todo, y va controlando. Pero si le haces varios arranques al motor, el inducido empieza a derretir el esmalte y alcanza mucha temperatura. Eso no falla el motor. Sí, el motor no el esmalte o se sobrecalienta, el esmalte empieza a quebrarse. Sí, y es donde viene verdaderamente la falla. Deteriora hasta que se cortocircuito del inducido. Ok, así como tenemos medición de potencia, también podemos medir el agua. Si medimos el agua, normalmente existen medidores tipo pulso. Tipo pulso es que hay un contador interno y cada vez que pasan tantos litros, él da un pulso, un flanco de subida en su cable de salida. Y ese flanco de salida hay que medirlo en un lector, en un controlador. Entonces tengo tantos pulsos en un periodo de tiempo, tengo tantos litros multiplicado por este pulso, he consumido tanto. Entonces, esos son los más sencillos y más económicos. Medidores de consumo de agua tipo pulso. Pero también existen magnéticos o electromagnéticos, los que son, que están midiendo realmente el valor exacto de medición. Ya no es por un pulso, sino que están midiendo la verdad el flujo, el caudal de agua que está circulando sobre ellos. También existen los de abrazadera, que también están midiendo el caudal por externo, como estamos viendo hace poco. Las electromagnéticas. ¿Ah? Las circuitetas de agua. Electromagnética. Que le tienen el flujo y es internamente. Que son, es una sección de tubería que tienes que colocar prácticamente dentro de la tubería. Existen otros que son como una varilla dentro de la tubería, son bastante robustas, y él está midiendo él mide el caudal y tú tienes que indicar cuál es el diámetro de la tubería, entonces él te calcula cuánto es el consumo de agua de eso. Pero estos son los más económicos. Claro, sí. Estos son los más económicos. Sí, por pulso. Por pulso. También podemos medir el gas. Y aquí un tema netamente de instrumentación que tiene que estar dentro de esa tubería de gas. Pero también podemos medir la energía térmica, y esto sí lo miden muy pocas personas. Y me gustaría conocer la experiencia de ustedes como especialistas todos en clima. Porque si yo mido la carga térmica inyectada en una infraestructura y yo mido el consumo térmico de los distintos espacios, podríamos realmente facturar el gasto de mantenimiento de los chiles, de lo que se le paga a la operación y mantenimiento de esas unidades de climatización, facturándole realmente lo que consume cada espacio. Porque si yo estoy aquí y tengo 3 personas aquí en la oficina, de lado tiene 20 personas, luego tenemos el mismo sistema de agua helada. Pero él está demandando térmicamente más y está desgastando más todo el sistema que yo que simplemente tengo 3 personas. Kilovatio de enfriamiento, kilovatio eléctrico y pero simplemente kilovatio de enfriamiento contra kilovatio de producido de enfriamiento. Entonces, pero si es, sí, BTU por vatio, creo que es por el consumo, la unidad como tal. Es más, cuando tienes sistema de agua helada, lo que hace es medir temperatura de inyección, temperatura de retorno, flujo de aire, y con eso puedes calcular la carga térmica por una fórmula física de carga térmica. Entonces, claro, esto es interesante porque puedes facturar realmente, sobre todo un centro comercial, cuánto es el gasto operativo de cada local comercial. Porque el que tiene la peluquería consume mucha más carga térmica que el que tiene simplemente una persona allí esperando para venderle, no sé, persianas. Eso no se hace. Yo no lo veo tan fácil en la medición No, térmica. Para poder hacer exacta y facturarle a alguien. Bueno, hay medidores ya que colocas en la tubería y te da carga térmica, pero son caros. Puede ser, o sea, en España se utiliza bastante. Se factura el carga térmica. Porque... Que son caros. ¿Qué pasa? Si yo tengo uno acá al lado y yo tengo, por ejemplo, una pared muy fina, ya que el local produce más carga térmica, obviamente ese calor va a venir para acá. Porque el calor viaja desde donde hay mayor concentración de calor hacia donde hay menor. Okay. Entonces el calor de allá va a incidir aquí en esta zona y tú me vas a facturar algo a mí que verdaderamente no estoy produciendo yo, sino que viene o sea, es una relación. Te toca. Exacto. Claro, pues depende mucho del envolvente, del material del aislante, ¿no? Que tenga. Que está ocasionando el aislante térmico. La transferencia de calor. Pero yo vi proyectos. Yo tengo una panadería al lado. Lo que tú dices. Ajá.
Yo vi proyectos donde se calculaba esto y se facturaba como un valor adicional, sobre todo de calefacción, porque bueno, cuánto en este caso se producía, cuánto se consumía en los sistemas de agua helada, pero de 4 tubos, ¿no? Que son 2 tubos y 4 tubos. Aquí normalmente siempre utilizamos 2 tubos, ¿no? La calefacción puede ser ya con combustible y aire tratado, ¿no? Sí, Puede ser gas o puede ser... si es para calefacción, pues la caldera sobre la tubería, Caldera, agua caliente o hay un gasto... piso térmico. Yo vi mucho piso térmico y eso sí es interesante. Piso radiante porque, bueno, colocan las tuberías y después construyen el piso. Es caro, pero el gradiente térmico es más rápido. Es más eficiente, ¿entiendes? No, tiene que hacerlo y como yo que empezar. Claro. Claro. Pero dicen que es la mejor manera de que Por agua de verdad me dice el flujo por unidad de tiempo que está consumiendo tal habitación, ¿no? Exactamente. Y debe multiplicar por un factor de costo De lo que te cueste realmente mantener eso. dar ese servicio de Adicional. En Aruba, por ejemplo, nosotros también trabajamos un proyecto en España para Aruba, donde se medía consumo de agua, consumo de energía por habitación de un apartahotel, unos apartahoteles. Porque en ese apartahotel se cobraba el alquiler y además se le cobraba la energía y el agua aparte, porque la energía sobre todo era muy cara y el agua también, entonces se le facturaba como si tú consumes más, pagas más. Entonces se colocó un sistema de medición total. Esa es la cadena Blue de Oceanía y Blue, de esta misma gente de la Milla de Oro, puede ser tuya, esta es la que hacen propaganda de Aruba, que hacen propaganda aquí por radio. Y ellos estaban construyendo ya y desde España se hizo un proyecto de ese tipo y era netamente para facturar y medir específicamente el valor de consumo de agua y de energía. Si vamos a sistemas de protección contra incendio, ayer hablamos un poquito de eso, que es el sistema de detección y alarma contra incendio, tenemos los convencionales y los inteligentes. Se dice inteligente porque tiene propiedad de comunicación, tiene un bus de comunicación entre sus distintos dispositivos. Los no inteligentes lo que tienen es lazos eléctricos cerrados que cierran un lazo como las centrales aquí, las típicas de aquí de incendio Asobica, que normalmente son eléctricas, pues analógicas. Y las digitales, pues típica Johnson Control, la Notifier que tanto vemos acá, la Hochiki, cualquiera de esas plantas o centrales de detección de alarma contra incendio. Hablamos solamente de detección y alarma, ¿no? Porque la extinción está en otra área, es netamente mecánica, que son los rociadores estos que en función de la película o la membrana pues se quema y genera todo el incendio de la bomba. Pero entonces, desde el punto de vista de controles, nosotros integramos la detección y la alarma contra incendio. Y desde el punto de vista de centrales, tenemos que importante reconocer marca y modelo del sistema de protección contra incendio, ubicación y características y tipos de ventiladores del sistema de presurización de escaleras. Si tienes instalaciones medianas, grandes instalaciones, normalmente las escaleras tienen ventiladores de presurización, porque cuando arranca el sistema, pues la ventilación permite la evacuación de los usuarios. Los sistemas de ventilación, de presurización, normalmente va conectada a la detección del alarma contra incendio. De manera que cuando ocurre un evento, arrancan las unidades de ventilación y permite el egreso de los usuarios. También se mandan los ascensores a planta baja, pues todas las puertas de control de acceso deberían abrirse. Por eso una señal, en muchas ocasiones lo que se hace es una señal sumaria, un contacto seco que se toma a cada uno de los elementos, incluyendo los sistemas de climatización, que también toman esa señal de control, sobre todo para el humo, ¿no? Ustedes toman esa señal para apagar. Bueno, hay que ver las normativas, ¿no? Uh-huh. Las compuertas estas de contrafuego, Ajá. que tienen un fusible para evitar la transmisión de humo. De humo y de fuego. Y de fuego, exacto. Pero eso hay una normativa que no la tengo. No la puedes aplicar. Claro, si tenemos... Son escasas en Venezuela y casi no... Creo que una exigencia fue cuando hicimos un proyecto de Ávila, o sea, Ávila Mágica, que ahora es agarrado del gobierno. Uh-huh. Ahí estaban exigiendo ese tipo de... Ahí estábamos donde yo me involucré en cuestión de eso, en las conversaciones normativas que teníamos que incluso colocar esto, dando el cortafuegos y todo eso.
pero ahorita hay proyectos que no hemos vuelto a tocarlo. Pues. En este caso, claro que algunos proyectos que la oficina de ahí lo ha hecho, no hemos vuelto a considerar. Nosotros estamos trabajando un proyecto ahorita que el especialista de climatización tomó la señal de detección de alarma contra incendio y apagaba la unidad. Entonces tenía como una señal AN allí, que si ocurre esto, apágame la unidad siempre. Y lo sacaba directamente del panel, del piso donde estaba la UMA conectada, que cada piso tenía como su pequeño panel de señales. Es un sistema inteligente, pero además integramos nosotros la central de incendio con BACnet y como tenemos la integración con climatización, también vamos a darle señal de apagado a todo el sistema de climatización cuando se detecte en ese piso específico algo. Entonces tiene como doble verificación. Da la orden mecánica local, porque tiene un contacto seco que está activando la señal contra la UMA, y da por otro lado una señal digital que viene al cerebro del sistema de detección de control de climatización y que desde el incendio lo apaga directamente. Ellos estaban remodando lo que era la sala de clases y colocaron precisamente ese contacto seco que tú hablas. ¿No se escucha? No, está muy lejos. Para que da pena con los que están por allá. Precisamente ese contacto seco que lo que hacía que en la apagación de un incendio se apagaba. ¿Está prendido? Sí. Se apagaba el aire acondicionado. Claro. Entonces, normalmente se hace eso, pues se toma una señal directa, física, pero si tienes un sistema inteligente, pues lo que haces es tomar también la señal desde el punto de vista electrónica, digital, y lo inyectas al sistema de controles de climatización que exista. Importante reconocer, se quedó sin baterías, ¿no? Importante reconocer el puerto de comunicación que poseerá el sistema. Si no existe, solicitarlo, demandarlo, exigirlo. Y esto es importante porque nadie lo provee realmente. Nadie. Muy pocas personas lo proveen. Cuando hablas de integración, allí sí obligatoriamente lo suministra. Porque es que nadie va a cotizar algo que no te están pidiendo porque va a ser más costoso. O sea, realmente te puede sacar del proyecto. ¿Qué información proporcionada existe del sistema de detección contra incendio? Para los sistemas de incendio siempre va a ser importante la tarjeta de comunicación. Esa es la clave para la integración. Y esa tarjeta de comunicación me permite a mí tener toda el diseño de esta red dentro de la infraestructura de gestión. Finalmente, señores, si vamos a integrar, todo lo que necesitamos conocer es cómo funciona el sistema, identificar sus partes, prever si colocamos nosotros los controles y si no, integramos a partir de pasarelas de comunicación. Y esto es la típica gráfica de sistemas de sonido, riego, incendio, climatización, multimedia, presurización, y así puedes sumar en esta línea de proyecto de la red múltiples soluciones siempre integradas para que recordemos que la integración no solamente es física, sino que la más importante es la lógica. Yo puedo pegar dos cables que tengan dos protocolos de comunicación distintos y no voy a lograr nada. Yo necesito la integración lógica de los distintos protocolos dentro de la misma interfaz. Como resumen, siempre recuerden puertos de entrada, qué tipos de puertos de salida, los detectores tenemos de señales digitales, los sensores tenemos señales analógicas. Si vamos a proyectar, definir esa instrumentación, por lo menos no ir al detalle, pero sí ir a consideraciones de la información que tú necesitas. Pues no tienes por qué ser un especialista en instrumentación, pero sí tienes que ser un especialista en la información que realmente para tu proceso es importante, porque en eso sí eres el especialista. Entonces, esa data que debe mantener o el director de operaciones y la data que el usuario finalmente debe tener debe ser totalmente distinto. Yo no tengo por qué darle a un usuario final tanta información como el director de operaciones si de pronto sí mantiene. Si vas a gestionar tu infraestructura, identificar cuáles son las señales claves para ese control de integración. Metodología es importante. La metodología que nosotros proponemos es una propuesta. Queda siempre de mano en la decisión de ustedes tomar si uno lo mejor o lo peor que tenga esto para sus procesos. Tienen los videos cargados en la página. Se les hace llegar un resumen con toda la presentación la próxima semana, con información además complementaria y un acceso a un pequeño test para que puedan documentarse. Se hace una serie de preguntas.
se someten a ustedes a un caso de ejemplo real con preguntas típicas de proyecto. Se tiene tal elemento, se conoce que la potencia es tanto, qué instrumentación, qué señal recomendaría usted para este tipo de procesos. Define una estrategia de control para los sistemas de tal. Protocolos abiertos son los que están tomando el mercado. Las tecnologías siempre por medios cableados siempre va a ser lo más robusto y potente, aunque existen soluciones inalámbricas para soluciones puntuales. La evolución seguro va a llevarnos a que las soluciones inalámbricas siempre van a ser las que van a ir ganando mucho terreno, pero todavía está entredicho el tema de la seguridad, sobre todo en los medios compartidos. Medio compartido no solamente tenemos red inalámbrica, también tenemos el Power Line Communication como unos tipos de soluciones. Y la evolución de todo esto seguro va a ser a que siempre sea más fácil, para que no dependamos nunca de especialistas en su totalidad. Y nosotros, especialistas en el área de controles, tenemos que evolucionar y migrar a cómo dar un servicio diferenciador, porque aunque todavía existen personas que te contratan para cambiar la clave del Wi-Fi de la casa, pues difícilmente vas a tener mayor oportunidad de ganar dinero si te metes cada vez en una profesionalización distinta. El mercado todavía no está maduro del todo, nosotros lo tenemos claro, por lo menos el mercado local, el mercado de la región, ciertos países están maduros en este sistema, y aunque decimos que ciertos países están maduros, todavía hay muchísimo por hacer. Chile, Colombia, Argentina, sobre todo Chile, Colombia, Costa Rica, sí están muy maduros desde el punto de vista de sustentabilidad, desde el punto de vista de controles, pero siempre va a haber oportunidades que implementar. El tema de energía es la clave. Para nosotros es fundamental entender esa realidad, porque como venezolanos nos enfrentamos siempre a una realidad totalmente distinta, donde el derroche y el valor a lo que tenemos es prácticamente nulo, y eso nos obliga a pensar de formas distintas. Queda de parte de ustedes siempre proponer, sobre todo arquitectos que tenemos en el online, son ustedes los jefes de proyectos, son ustedes los que recomiendan inicialmente. Si ustedes no definen inicialmente a sus clientes esas necesidades y no proyectan o asesoran sobre las infraestructuras, su cliente no tiene por qué ser el genio en todo lo que está construyendo. Simplemente su cliente quiere construir algo que le produzca más dinero con el menor gasto posible. Y ustedes tienen que tener la visión como arquitectos de darle una cobertura amplia de lo que existe y cómo implementarlo. Nosotros como ingenieros, pues simplemente quedará siempre incrementar y mejorar procesos para control. Felicito mucho que estén ustedes aquí, porque siempre el tema de climatización es uno de los que son más renuentes a los controles de integración. Yo creo que en muchas ocasiones por tema de que no se maneja la información y no me voy a meter en algo que no conozco, porque mi negocio está aquí en los equipos y no en los controles. Sistema de suministro para climatización puede estar $1 millón y los controles apenas llegarán a 50.000. Entonces el negocio está aquí en estos equipos y no en estos controles. Si yo le saco el cuerpo a los controles y vendo los equipos, para mi negocio, porque yo vendí y me fui. En cambio, si meto en controles, probablemente me estoy metiendo en un problema que no conozco, que no domino, y puede ser problemático para cerrar el negocio. Que desconoce. Entonces, pero bueno, eso es importante, porque esto es lo que está ya demandando realmente el mercado. Con esto. Sí, no, realmente es lo que tú dices. Para el aire acondicionado, o sea, el control es algo como es necesario, pero no lo tocamos. Claro. Eso es lo que tú dices. Nosotros nos basamos en colocar, bueno, vamos a recomendar estos equipos, estas son las condiciones del equipo, estas son sus capacidades. Esto es lo que es en realidad el sistema, pero si nos exigen controles, nos quedamos un poco, digamos, no callados, sino vamos a ver qué vamos a hacer para darle una respuesta. ¿Cómo hacemos que sea más conservador posible sin meterme más allá de lo que me están pidiendo? No le damos una solución como lo que estás planteando con los sistemas, protocolos, nada de eso lo metemos. Claro, claro. Eso para nosotros es algo, no diría chido, pero sí algo. Sí, no, y todas las mayores empresas de climatización son así, o sea, y los proyectistas además, cuando son proyectistas, porque hay muchos proyectistas que trabajan solos, porque me encontré con proyectistas que son solos, son su nombre y su apellido, que es proyectista tal, y cuando tú le hablas de controles, hasta se molestan, porque yo he trabajado con proyectistas que me dicen, pero ¿para qué controles si eso no necesita controles? O sea, muchas
muchas veces hay instalaciones en las cuales lo que son los dispositivos de control los instalan mal, no funcionan adecuadamente y no se ve que no lo hicieron como por salir de paso. Porque había que hacerlo. Porque había que hacerlo. Pero no. Porque se los pidieron en el proyecto, pero eso queda mal montado, no funciona verdaderamente como deben funcionar las válvulas. Y es como que algo que no les interesa. Si van a colocar controles en ductos o en tuberías, recuerden que comprar la instrumentación para el diámetro o el ancho de la canalización, porque el ducto de verdad la instrumentación debe quedar totalmente la varilla dentro de la tubería y lo que debe quedar arriba nada más es el cabezal con el cableado que comunica. No puedes dejar media varilla y media varilla adentro, porque lo he visto así y claro, eso no va a dar una medición confiable. Pues bueno, nunca. Pasa mucho. Eso seguro lo has visto así. Muchísimo. O sea, y bueno, la gente de Total ahí en BOD le hicieron un montaje con un poco de damper y resulta que no le pusieron los damper con un poco de equipos costosos, puros actuales Honeywell, no sé qué. Pero no instalaron bien. No funcionaba. Entonces, en unas áreas hacía calor, entonces. perfecto. Bueno, señores, con eso culminamos todo el contenido. Pasamos como por 280 láminas a lo largo de las distintas clases. 280 láminas. Fueron 5 días de 280 láminas. Hay que hacerlo así en varias clases porque anteriormente lo hacíamos hasta un solo día, 8 horas, y cuando llegas después del almuerzo la gente quería salir corriendo porque ya saturada de tanta información. Es muy pesado. Es muy aburrido. Es muy aburrido también el profesor. Se le va a hacer llegar una encuesta porque siempre quisiéramos intentar hacer esto práctico, porque no tengo ni idea todavía, después de haberlo dado durante 5 años prácticamente, cómo hacer esto más práctico. Siempre le sumamos información, siempre le vamos alimentando, siempre se va mejorando, pero cómo hacer esto práctico, no tengo idea de verdad. O sea, práctico. Porque como yo le traigo aquí una bomba y le muestro la bomba en funcionamiento, quisiéramos llegar a esto a realidad virtual, porque nos parece que, señora, vamos a ver el tanque, póngase su VR y ahora vamos a ver cómo está el cuarto de bomba, hacia allá tenemos que ir, pero bueno, esperemos que con el señor Francisco, con esa visión, lleguemos allá. De verdad. ¿Alguna pregunta en online? Vi que le estabas preguntando, no tenemos ningún comentario adicional. Seguro. Quedamos en el compromiso de hacerle llegar porque hacemos un consolidado de todo lo que hemos hablado. Siempre se va sumando información adicional. Y en ese consolidado también están los enlaces a cada una de las clases en un solo documento para que no estén con tantos correos y tantas cosas. Y ahí dice que también incluyendo más videos se puede mostrar un poco más de esa parte práctica. De repente buscar clientes que nos permitan filmar salas y operaciones con ustedes, a lo mejor buscarle el que podamos tomar y proyectarlo, porque ciertamente yo he estado en salas de cursos, pero son salas de cursos especializadas de gente de clima, nuestros amigos acá. Y bueno, todos los equipos montados son sus equipos. Claro. Como yo me monto el edificio aquí, de verdad. Y esta gente vive de vender clima. Claro. Y por supuesto que en una sala de cursos de ellos, pues tienen los equipos de clima y hacen una mini instalación, pero tienen la capacidad y el pulmón para hacerlo. Cuando no nos dedicamos al tema, sino a control, pues wow, comprar una máquina. Mi idea son eso. Usted lo conoce, ¿no? Cool. Está fino. Está fino. Este tipo de... No es No. Tienen un equipo que le regaló la gente cuando no. Tienen hasta evaporador de la vida. Qué pinga. Que ya normalmente lo tienen, o que no pedido para algún cliente, mientras que cuando somos cursos de este estilo, pues, ¿qué compramos? ¿Y qué marca? ¿Y qué elementos? Claro, porque hay cursos técnicos que es con el equipo y programando el equipo. Pero es simplemente para aprender a programar el equipo. Pero esto es, y cómo es el sistema de clima, y cómo es la ventilación forzada, y cómo es el documento, y qué es lead, y cómo es lead.
por ahí estamos haciendo un curso ahorita de lead, o sea que ya lo hemos dado, pero lo estamos mejorando porque la versión cambió y estamos con esa versión nueva. Va a salir públicamente el curso de sustentabilidad con certificación LEED. Pero es un curso que estoy seguro que el 90% va a ser arquitectos, porque nosotros los ingenieros no vemos todo el tema de la sustentabilidad como algo nuestro. Y realmente cuando ves el proceso de certificación te das cuenta que es sumamente técnico, realmente. Es sumamente técnico. Y ahí me dice también que mostrar proyectos por medio de plataformas BIM. Claro, claro. Es una especie de realidad virtual, ¿no? En el fondo, exacto. La plataforma BIM. Sí, al final es un video que ves las canalizaciones. Y ves, bueno, lo ves en 3D y pues más. Claro, sí llega. Tiene una concepción un poco más clara. Eso, ese es la meta del BIM Forum Venezuela, de crear salones BIM, que le llaman allí salones virtuales BIM, donde hay todo, pues, realidad virtual, realidad aumentada, hay proyección, hay maquinones, porque el tema de los modelados pues, demandan máquinas bien potentes. Bueno, señores, muchísimas gracias. Se les hace llegar la información en el online, pues agradecidos, y cualquier cosa estamos a la orden. El correo electrónico estaba mal, me había dado Gmail. Era otra historia. Ajá, ¿quién era? Él. Sí, pero yo esta mañana ya te mandé los 4 videos. Pero por favor. No, pero me llegó, seguro, encantado. Estamos hablando muy bien. Claro, Francisco, un placer. Claro. Agradecido. Fino. Encantado, bien. Es tu casa, ¿sabes? Cualquier cosa siempre estamos a la orden.